Don Felipe de Jesús Calderón, buenas tardes, noches, don Ángel y equipazo. Espero se encuentren bien en territorio alemán. ¿Cómo ve al bulto López confirmando que la Sedena prepara su propia aerolínea? Y primer like. Gracias por esa presencia siempre constante aquí con nosotros, don Felipe. Mire, lo primero, agradezco sus palabras y pues estamos bien. Es que en un país como este, en general, salvo algunos pedazos o algunos países como Hungría, por ejemplo, algo en Polonia también con estos remedos de caciques pueblerinos en ambos países, y ahora con la señora esta admiradora de Mussolini en Italia. Pero en términos generales, Europa es una zona de democracia, de libertades, la gente trabaja, es un espacio, vamos a decir, donde se respira libertad, democracia, y frente a esto tenemos la cruda realidad de nuestro país. ¿Qué hace un individuo desquiciado como el bulto cuando dice que la Sedena prepara su propia aerolínea? Tengo entendido que lo que van a hacer es no apropiarse, porque va a ser una forma de pago el que va a ser el propietario de Aeromar, un señor de apellido Katz, K-A-Z, debe una cantidad importante de cientos de millones de pesos al SAT y creo que algo a aeropuertos y servicios auxiliares, y él va a entregar aviones y el nombre, etcétera. Y con eso, que son, creo, 10 aviones y el avión presidencial, empezaría a operar esa aerolínea. Desde ahorita, y no es que sea yo saurino, como dicen en mi tierra, en lugar de saorí, que sería la palabra correcta, como buen saurino que soy, va a ser un rotundo y completo fracaso. Rotundo y completo fracaso. Sin embargo, un individuo desquiciado y que no encuentra en los integrantes del alto mando de las Fuerzas Armadas la cordura y la valentía para decirle: ¿sabe qué, presidente? Ya párele, si no se le va a aparecer Juan Diego, como dicen coloquialmente. Y pues no sé cuándo empezará esta línea, no sé. Normalmente las aerolíneas tiene personal, Aeromar, personal civil, pilotos, aeromosas, personal de tierra, pero es evidente que el ejército, como acostumbra, quisiere controlar absolutamente todo, y poco a poco irán deshaciéndose, si es que entra en operaciones la mentada aerolínea. Esto debemos de verlo porque además hay una violación flagrante al artículo 129 constitucional. Normalmente, a pesar de algunas críticas que me hacen y de burlas, vale la pena leer lo que dicen algunos artículos de la Constitución. El 129 explícitamente señala que las Fuerzas Armadas no pueden realizar otras actividades que no sean las propias. Sin embargo, bueno, pues esto para el bulto es secundario, no se tienta el corazón para violar la Constitución. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Bueno, miren, alguien me decía: Ángel, no sea cínico. No es que sea cínico. Pues los integrantes de ese gran conglomerado de la corrección política, es que el ejército está tomando posiciones y esto que el otro. Miren, todavía en los años 45-46, el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas tenían un papel verdaderamente preponderante en la vida política del país.
el mismo presidente de la República era un general de división, el general don Manuel Ávila Camacho, y tenían un sector en el Partido Revolucionario, bueno, no era todavía el PRI, era el PRM. Tenían el sector militar, era el cuarto sector, todavía en el sexenio del general Ávila Camacho. Muy bien, llega Miguel Alemán y de un plumazo desaparece el sector militar. Vámonos, vámonos, órale, agarren sus fierros y sálganse del partido y váyanse a los cuarteles. El ejército mexicano tiene características un poco diferentes a las que se dan en América Latina. No es un ejército de casta. Si bien no caigo en esa cursilería de es el pueblo uniformado, esas son jaladas, ¿verdad? Pero no es un ejército casi prusiano como el ejército de Chile, por ejemplo, o no es un ejército que a veces se asemeja más a la cosa esa mussoliniana de las plumas, uniformes, etcétera, que sería el caso de Argentina. Pero es un ejército de un país como el nuestro, que en primer lugar no necesita tener un gran ejército para la defensa de su territorio, y quizá por eso algunos amigos me dicen que soy cínico, porque tenemos la ventaja de las 3.240 kilómetros con los Estados Unidos. Entonces, eso nos da una gran cobertura y un gran escudo ante algún problema de quien quisiera invadirnos, de ese personaje famosísimo que cantamos en el himno. Mas si osare un extraño enemigo, y la gente pregunta, oye, ¿y quién es más si osare? Pues es un extraño enemigo, porque como no saben conjugar los verbos en el futuro del subjuntivo, no saben qué significa osare, ¿verdad? Algunos dicen, no será el Hare Krishna, osare, osare. Pero bueno, entonces, en ese sentido, si el próximo presidente de la República, sea hombre o mujer, varón o dama, dice, vámonos señores, agarren sus chivas, y les agarran, hombre. Que hay que pagar un precio, se paga ese precio. Entonces, hablan de que el ejército, y yo no sé dónde inventan tantas babosadas, que porque están en aduanas poniendo sellos y trincándose lana, que porque están acá de albañiles, de electricistas, pero eso no hace la militarización, señores, no exageren. Pero hay un elemento que sí vale la pena señalar. No es la aerolínea, no es administrar el AIFA o el Tren Maya, que son proyectos que nunca van a ganar dinero, nunca. Entonces, cuando el presidente dice las utilidades de ahí van a ser para las pensiones, está diciendo una soberana estupidez. ¿Por qué? Porque el Instituto de las Fuerzas Armadas, es decir, el ISSSTE para las Fuerzas Armadas, tiene su propio sistema de pensiones y jubilaciones. Hay una ley que regula eso. Es decir, haya utilidades en esa madre o no, los soldados, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen sus pensiones. Eso es nomás para engañar incautos, hombre. El ejército sabe perfectamente que el presidente está mintiendo completamente. Muy bien. Entonces, hay otro elemento que es el que nadie quiere mencionar. Ahora en el Senado de la República. Y esto, miren, no tiene nada personal. Yo tengo un gran respeto y aprecio, aunque no la conozco personal, jamás he cruzado incluso el saludo con ella, pero admiro su entereza después de una tragedia familiar, se ha sobrepuesto y ha sido dirigente de su partido, el PRI, legisladora, funcionaria pública, la doctora Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari. Sin embargo, esta posición adoptada
me parece poco congruente, la respeto, ¿verdad? Pero hablando y defendiendo aquí a México, y luego por allá Osorio Chong, y luego la señora Beatriz Paredes. Digo, doña Beatriz, usted ya le tocó bailar mucho, ya retírese, hombre, ya retírese usted, ya bailó y volvió a bailar, deje que las jóvenes, deje que las jóvenes bailen. Ya usted ya tiene una mentalidad aceda, sus ideas son al igual que las de López, con ligeras variantes, donde usted, una persona culta, una persona refinada en el uso del lenguaje, hace aparecer algunas cosas acedas, caducas, como si fueran de futuro. Y no, usted es una persona con una mentalidad atrasada, caduca. Usted es de los remanentes en materia campesinista que no deberían ya existir en México. Deberíamos tener un campo moderno, avanzado, con capital y tecnología avanzada. Pero usted, junto con un grupo de personas refugiadas en la CNC y en otros espacios, han impedido eso. Y muchos de esos han sido gobernadores, usted, Eladio Ramírez en Oaxaca y otros así. Entonces, haciendo nosotros y la congruencia y esos traidores los doblaron y eso. Y aquí llegamos a un punto interesante, que quizá me esté adelantando a la parte editorial, pero no importa, ahí mi querida sobrina la Chiquis le mueve y ya los pega. Miren, yo recuerdo bien aquellas discusiones cuando el presidente Zedillo planteó una reforma eléctrica y el Partido de Acción Nacional se opuso con todo para echarla abajo o echar abajo ese intento. Muy bien. Pero luego vino el siguiente sexenio y el PAN ganó la presidencia de la República. Y quiso hacer algo el presidente Fox y entonces el PRI en venganza. Si aquel no me dejó, ahora yo no lo dejo tampoco. Estas personas piensan que mañana o pasado no van a llegar ellos a la presidencia de la República. Si ahorita manifiestan que van a ganar el 24 la presidencia de la República, pues no van a tener ya esa discusión en el año 25 o 26 de controlar a las Fuerzas Armadas, porque ya estaría aquí. Y si ganan la presidencia, es evidente que tendrían una gran presencia también en el Congreso. Es decir, los gobiernos o las sociedades van dando batallas legislativas en su momento. Y ver las cosas como que no. Si no soy yo, esto no. Sin darse cuenta que mañana o pasado ellos podrían estar disfrutando de esos cambios legislativos. Sin embargo, la clase política nuestra se caracteriza, además de su ignorancia, por su mezquindad, su cortedad de miras. Han hecho de esta situación que, con argumentos como este, ¿quién le asegura a usted, senador, que el ejército va a cumplir con esto y con esto? Pues nadie. Es una pregunta de idiotas esa, de retrasados mental. ¿Quién va a garantizar el futuro? Nadie. Nadie. De tal manera que es una pregunta idiota esa. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, la pugna entre el gobernante civil y las Fuerzas Armadas es una pugna vieja, es una pugna histórica que se ha dado en todos los países entre las Fuerzas Armadas de este o aquel país con el gobernante en turno. Y no voy a ir muy lejos, miren. Para las personas que conozcan la historia contemporánea del mundo, les voy a dar 2 episodios. Por si tienen interés, que busquen en la historia las biografías de los personajes centrales. El primero fue el general Patton en la Segunda Guerra Mundial, que estaba peleado hasta con su sombra, un individuo egocéntrico,
un gran desarrollador de estrategia en la cosa de la guerra de tanques, pero un individuo deschavetado, que no seguía las instrucciones que le daba el general Eisenhower, etcétera, etcétera. Y es muy interesante leer esos enfrentamientos entre, por un lado, el militar que se niega a reconocer que el presidente, el civil que fue elegido, es su jefe. Y luego tenemos posteriormente y en pocos años después el gran conflicto entre el general MacArthur y el presidente Truman, más o menos por los mismos temas, pero en esencia es la lucha entre el general, el militar profesional y el político, que fue elegido por la población, por los ciudadanos. Entonces, que en México, en el sexenio que viene, gane quien gane, va a haber ese conflicto. Y habrá estiras y aflojas y todo, pero en México no tenemos un ejército, ni para eso sirven, pues, ni para eso sirven, pues. De haber un conflicto, ya estaría ahorita presente. No, ellos se allanan. Sí, presidente, cómo no. ¿Qué quiere usted de esto? Que, ¿sabe qué, presidente? Pues acabo de mandar bordarles las iniciales mías y de mi esposa las toallas. Muy bien, mi general. Fíjese que mandé a arrestar a un soldado porque los zapatos o las botas no eran las mismas. Hizo usted bien, mi general. Para eso usted es el comandante. Yo el supremo, pero usted el comandante. Ya sí, babosadas de ese estilo. Pero lo peor aquí, ¿cuál es? Que todos esos que se desgarraban las vestiduras, primero en diputados y ahora en el Senado de la República, son tan cobardes que no se atreven a aceptar que las cosas, de ahí el título del editorial, todo seguirá igual o va a empeorar. Eso lo tocaré ya específicamente más adelante. Pero para terminar aquí con este tema, don Felipe, digo, la única posibilidad que hay para restablecer la legalidad perdida y restablecer la confianza, que es la que estimula la inversión y la creación de fuentes de empleo permanente, es utilizar el monopolio legítimo de la violencia. No hay otra forma. Por eso cuando dicen es que una fuerza civil, ¿cuándo carajos vamos a tener eso? ¿Cuándo? ¿En 20 años? ¿En 50 años? Por favor. Eso lo saben todos, pero son cobardes e hipócritas. Hipócritas a veces más cobardes y a veces más cobardes que hipócritas. Pero como eso piensan que reditúa votos, entonces no, la militarización y estos se vendieron y que no se olvide sus nombres. Y luego por allá hay otra persona que olvidé su nombre, pero creo que es historiador. En un tuit ahí puso, dice que, que el ejército en México y las Fuerzas Armadas tienen mucho más poder que el que llegó a tener el ejército en la época del general Obregón y Calles. Pues como figura poética la entiendo, pero eso es desconocer y me extraña en alguien que es estudioso de la historia. En aquellos años, que no fueron pocos, esos que mencionó, esos eran presidentes de la República. Del 20 al 24 fue Obregón, del 24 al 28 fue don Plutarco, y era el ejército los que realmente gobernaban en el país. Y decir que hoy estas fuerzas más tienen más poder porque andan ahí de albañiles y de electricistas y de burócratas poniendo sellos y ahí paseándose por los pasillos del aeropuerto, eso es una exageración, por decirlo menos. El tema da para más y lo abundaremos ahorita en la parte editorial. Saludo otra vez a don Felipe de Jesús Calderón, con mucho gusto. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 5 de octubre del año 2022. Muy bien. El nombre que le he dado a este editorial es, lo repito, ¿qué sigue?
todo igual o empeorará? De entrada respondo a esa pregunta. Va a empeorar la situación en lo que se refiere al combate al crimen organizado. ¿Por qué? No obstante toda esta discusión y que se aprobó que las Fuerzas Armadas lleguen todavía hasta el 2028 para ver eso, al margen de eso, que eso es puro fuegos de artificio eso. No hay dinero para darle a las policías municipales y estatales. No hay dinero incluso para darle a las Fuerzas Armadas el equipamiento que una tarea así requeriría. No hay recursos. De tal manera que esto es simplemente otro de los caprichos del presidente para arropar una decisión inconstitucional que ya debería estar la demanda presentada en la Suprema Corte por esta transferencia violatoria de la Constitución del artículo 21 de la Guardia Nacional como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa. Porque es violatoria de la Constitución y el texto. Lean el artículo 21, por favor. En esas condiciones, pues, ¿quiénes son los únicos ganones de eso? Los delincuentes. El presidente, bueno, nadie se atrevió a decir de los que discutían ahí, esto creo que alguien por allá lo mencionó casi por accidente y luego se hubiera arrepentido. Nadie mencionó, señores, no nos hagan tocos. El elemento central de la situación que estamos enfrentando es la política pública establecida o diseñada y aplicada por ese gobierno de abrazos, no balazos. Y recientemente, creo que ya hace unos 3 o 4 meses, la esposa del presidente, la doctora en esto, doctora en otro, literata, etcétera, cosas así muy elevadas para los campesinos sin tierra como yo, se le ocurrió, porque también tiene ocurrencias ella, que como los hombres o las personas que leen no asesinan, seguramente ella desconoce la biografía de Stalin, de Fidel Castro, de Mao Zedong, Hugo Chávez, bueno, ese no leía, ese sí no, ¿verdad? Pero han sido grandes lectores. Stalin mismo, Mao Zedong, Fidel Castro, y mandaron a asesinar a miles y miles, millones de personas. Y luego llega, ya lo he dicho y lo repito en Oberón, donde presentó el programa, hermano sicario, en este libro y dame tu arma. Dice uno, ¿qué le pasó a la señora? ¿No le quitó las semillas o qué? Pero ahora los abrazos no balazos se une otra estrategia propuesta esta por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, librazos no balazos. Es igual que lo otro, es una poesía. Y eso va, ¿a quién le va a decir en el gabinete, presidente? Eso que planteó su esposa es una soberana. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Pues será el sereno. Pero es una babosada lo que planteó. Habrá el libro para que me dé la cuerno de chivo o la Barrett calibre 50. Pues no. En ese sentido, pues, nadie se atrevió a decir, señores, lo que estamos enfrentando ahorita se debe esencialmente a una decisión absurda, por llamarla de alguna manera, de parte del presidente de la República. Y ha dicho hasta el cansancio que no va a modificar esa estrategia, va a seguir. Por lo tanto, los únicos ganones siguen siendo los criminales, las bandas delincuenciales, porque el ejército no va a violar esa instrucción, que además no tiene ni siquiera el suficiente número de elementos, ni de equipamiento, ni la autorización para usarlo. Esa es la realidad. Y allá andan acá, ¿no? Es que Mancera lo doblaron porque el mismo día sacaron que una investigación y que esto y que el otro. ¿Ustedes piensan que entre un buen número de senadores
y en el gobierno del Distrito Federal ignoran cómo gobernó Miguel Ángel Mancera, lo saben, hombre, lo saben. Es como la BOA. Los estos lo saben, los de la fiscalía lo saben, pero también de otros y de otros. Es decir, ese no es el tema. Pero los daron traidores, pero que sí se mantuvieron firmes fue Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Quién? Miguel Ángel Osorio Chong. El día que se sepa la verdad de la conducta como funcionario público al frente de gobernación de Osorio Chong, muchas honras van a caer al suelo. Es decir, señores, el día en que la clase política se atreva a decir la verdad descarnada, dura, cruda, en ese momento este país va a empezar a cambiar verdaderamente. Verdaderamente. Ahorita, pura escenografía, pura baratía pensando en el 24 o en el 23 y esto. Y lanzándole a este y al otro político la caballería encima. ¿Por qué? Porque quieren quedarse en ese puesto, porque ahorita anda loquito Marquito Cortés, Marquito. Pero va a ver cuando se acerque ya la sucesión, le van a dar una patada en el trasero también. ¿Por qué? Porque las divisiones que hay dentro de ese partido, con las del PRI, ahí se van. ¿Dónde no hay divisiones? En el PRD, pues porque son 15 o 20 nada más, pues. Ni chance hay de dividir. Pero en el PAN y en el PRI sí hay divisiones, como hay divisiones en Morena también. ¿Por qué? Porque ya se avecinan. Bueno, no acaba de declarar Sano Aureoles que él va a hacer un recorrido por el país porque él quiere ser candidato. Y dice uno, forma de abaratar la candidatura a la presidencia de la República. No. Esto ya es el colmo. Lo que es quedar en la siguiente legislatura como senador, hasta 6 años ahí, tener fuego y que no lo toquen. Es esto. Entonces aspira a la candidatura a la presidencia, pero bueno, entrados en números y en pláticas, estar en el primero o segundo lugar de la lista nacional, ahí me acomodo yo pagado de la pues, no, vamos a seguir los pues las cosas van a seguir empeorando, porque los grupos delincuenciales van a seguir aspirando a controlar más y más territorio, más territorio. Y hay gobernantes que sean, pues que son cómplices o no. El caso de Sonora, por ejemplo, es una tragedia. El caso de Veracruz con este individuo, Cuauhtémoc Blanco, Barbosa. O sea, simplemente nomás de verlo a Barbosa, dice uno, ¿cómo se les pudo ocurrir a los ciudadanos poblanos haber votado por esa cosa que está ahí? Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco es lo mismo. Y es el mismo caso de la anticientífica, de verla cuando le aplaude ahí en el auditorio y dice, ¿eso que está ahí quiere ser presidente de la República? Sí, ya entró al aire. Ya. Ese es el nivel de quienes gobiernan de la gente de Morena. En fin, por eso votaron y eso obtuvieron. Ahora bien, vamos a ver una parte un poco diferente. Repito lo que dije hace un momento. Esta situación de la debilidad ya más que evidente del Estado mexicano y de la pérdida de presencia en amplias regiones del país se debe a un proceso, no de ahorita de este sexenio, sino del anterior y del anterior. Quizá me remontaría al 2 de octubre del 68, donde a partir de ahí la clase política equiparó la represión o el uso ilegal de la fuerza del Estado, la obligación de utilizar el monopolio legítimo de la violencia para restaurar la legalidad perdida.
Entonces tuvieron miedo. Recuerda usted a Miguel Mancera decir, nosotros no reprimimos porque somos un gobierno fuerte. No es cierto. No enviaba la fuerza pública para capturar a esa bola de delincuentes porque quería ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué obtuvo? Tomo ahí de reintegro de senador, nada más. Esa es la razón. Entonces, todo el mundo no, las Fuerzas Armadas no. Lean Teoría del Estado, lean a Max Weber, léanlo, por favor, para que entiendan lo que significa monopolio legítimo de la violencia, cuál es su razón de ser y para qué es ese monopolio legítimo de la violencia. Lean, estudien, prepárense para que no sean babosadas, pues, y para que no generen más daño a este país. La delincuencia está feliz. No hay control, no hay ni siquiera la menor intención. Armamento el 16 de septiembre, las llantas con armorol brillosas acá, pero es para los desfiles, nada más. Y luego los helicópteros se les dan un día así y el otro también. ¿Quién en nuestro país acerca que se quedó sin combustible ese, claro, este helicóptero Black Hawk, halcón negro? ¿Quién? Nadie. Deberían buscar otras excusas, aun cuando efectivamente se hubiera quedado sin combustible. Es el colmo. Y luego se les cae otro por allá. Es decir, y el armamento ese, y los y ahora tenemos helicópteros, estás gritando un oficial ahí del ejército. ¿Dónde están esas armas? Guardadas para volverlas a sacar el 16 de septiembre del año próximo. Ahora bien, en la medida que la clase política no entienda que no tenemos otra salida, pero que se fue gestando esa situación de estar acorralados con una opción nada más, es algo que tiene 20 o 30 o 40 años quizás. Forma de salir de eso. Apelen los cambios al quinto tránsito, lo que quieran. La realidad ahí está. Vean lo que pasa aquí en la Ciudad de México. ¿Alguien acaso desconoce los niveles de extorsión que privan en vastas áreas de la Ciudad de México? Ya olvidaron el manejo y control de individuos en la informalidad que hace el señor Bejarano y su señora esposa. Esa es la realidad de este país, de esta Ciudad de México. Entonces, pero en la medida en que sigamos con esa cosa de la contundencia y que acá la militarización y es, hombre, esos que gritan eso ni siquiera marcharon cuando llegaron a los 18 años. No saben eso. Pero eso vende bien, ¿no? Sobre todo en esa clase media ramplona, cobarde, que quiere vivir en su zonita de confort. No, estamos hablando de 93 millones de ciudadanos fuera de la Ciudad de México, menos los que vivan en la Ciudad de México, que están inermes ante el crimen organizado y desorganizado. Ese es el problema y ya está afectando a la llegada de inversión, a la cancelación de proyectos de inversión o la posposición en el mejor de los casos de otros. Eso es lo que debería interesar a esos legisladores, que lo saben además, pero tienen miedo a contradecir las tonterías del bulto. Ahora bien, les quiero plantear dos cosas aparte. Acto al que va la anticientífica Sheinbaum. Le gritan ahí los asistentes, presidenta, presidenta, babeando también, presidenta, y se limpian la baba. Lo que yo no entiendo es por qué no dicen ellos mismos. Hay una canción, creo que fue de la autoría de Violeta Parra, que vivan los estudiantes. Creo que es de la autoría de ella. Pero ¿por qué no dicen que vivan las estudiantas? ¿O por qué no dicen
las amantas. ¿Por qué dicen nada más la presidenta? Gramaticalmente no tienen la menor idea de lo que están diciendo, aun cuando la Real Academia haya aceptado, pues, esa expresión incorrecta, pero en fin, si la gente la usa, pues el idioma en ese sentido es vivo, es dinámico, ¿verdad? Entonces, le gritan eso. Ahora, yo pregunto lo siguiente: ¿qué pasaría si mañana, pasado, la semana próxima, el presidente de la República fallece y se configura lo que el artículo 84 constitucional llama la falta absoluta del presidente de la República? El artículo 84 dice que quien asumiría el cargo de presidente de la República con el carácter de provisional sería quien ocupare en ese momento la Secretaría de Gobernación, es decir, el florero del Edén, que está personificado como si fuera un vampiro, como si fuera Drácula en la nueva etapa de ¿cómo se llama? El privilegio de mandar. Ese sería el presidente. Y el Congreso tendría las dos cámaras convertidas en colegio electoral, tendrían máximo 60 días para ponerse de acuerdo y nombrar al presidente sustituto que terminaría el periodo. ¿Qué pasaría con esos que le gritaban antes del fallecimiento hipotético, por supuesto, del presidente, presidenta a Claudia Sheinbaum? ¿Le seguirían gritando presidenta o caerían en los insultos, vieja ridícula, hazte un lado? ¿A eso llegarían? Es decir, esos que están ahí andan lo mismo que hacían hace 40, 50 años los priistas, viendo, más o menos adivinando quién podría ser el tapado y señor, y acá. Así andan estos. Pero alguien me dirá, Ángel, pero el presidente no fallece, renuncia. Perfecto. El artículo 86 de la Constitución establece la renuncia por causa grave que deberá calificar esa causa grave el Senado de la República, no el Congreso, el Senado de la República. Y una vez que califique de grave, pensemos, ojalá, esto es hipotético, una embolia, un infarto de gran intensidad que imposibilitaría al bulto, a cumplir con sus deberes al frente de la gobernación. En ese momento se presentaría una situación más o menos parecida, nos iríamos al 84 y otra vez el mismo proceso. ¿Le seguiría gritando a la gente a la anticientífica Sheinbaum, presidenta? Solamente se iban a acordar de algún familiar cercano, pero ya no le gritarían con esa euforia. ¿Por qué? Porque hoy lo hacen porque los vientos consideran que soplan en esa dirección. Cobardes, lacayos, indignos. Pero ya cuando les pregunta uno en corto, oye, ¿tú crees que eso que está ahí debe ser presidente de la República? No, pero hermano, me dicen, es que pues así vino la línea. Mira, le digo, para líneas, Aeroméxico. Esa es la línea, le digo. O si quieres tú, Singapore Airlines, o Swiss Air, o American Airlines, esas son líneas, le digo. No seas sacatón, hombre. No puedo, me quitan el puesto. Estamos hablando de un puesto de tacos y de tortas ahí en una banqueta, no es a pensar un puesto alto, burocráticamente hablando. Resumiendo, pues, esto que sucedió en el Senado son fuegos de artificio. Hará el recorrido en las legislaturas estatales, lo que aprobó ahorita, como hubo cambios sustanciales a la minuta enviada por diputados, regresará
a Cámara de Diputados del Senado, pero la van a aprobar. Ahí no hay problema. Y a partir de ahí se va a enviar a las legislaturas estatales y una vez que se tengan 17 aprobaciones de igual número de legislaturas, en ese momento se le informa al Congreso y de ahí se le comunica al Ejecutivo Federal para que se publique en el Diario Oficial y entonces sí, ya se cambia la redacción del quinto transitorio y 2 parrafitos o una cosa así que agregar. Pero repito, son fuegos de artificio. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a poner ahí que esa política pública de condescendencia, de contemporización con los criminales, es algo, valga la redundancia, criminal y que debe desaparecer y debe de utilizarse el monopolio legítimo de la violencia para acabar con esos grupos criminales. De tal manera, pues, que las cosas, los optimistas dirán, en el peor de los casos seguirán igual. No, no van a seguir igual, van a empeorar. Así es que si a eso le agrega a usted el problema financiero, al menos en lo que se refiere a la cuestión de las finanzas públicas, la situación está del nabo. Lean ustedes, si les interesa el tema, hoy a Macario Esquetino en una excelente colaboración en El Financiero, donde pues las ilusiones, aquellos del 3% de crecimiento el año próximo, pues ahorita ya algunos van a menos de 1%, otros 0%, etcétera. Esa es la realidad. Y al haber un crecimiento menor del proyectado del 3%, pues evidentemente caerá el número de empleos a generar, formales, caerá los ingresos del erario, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, la situación que enfrenta el gobierno federal en materia de finanzas públicas es grave. Pero el presidente no da su brazo a torcer. Todo para Tren Maya, todo para Dos Bocas, que ya no saben ni cuándo ni qué. Las coquizadoras, estas que estaban planteadas, no tienen un solo 5 en el presupuesto, etcétera, etcétera. Y tampoco aparece dinero en el presupuesto del 23 para la profesionalización de las policías, lo que le dije a usted al principio. Y para 24 las cosas van a estar peor, así es que ya sabrá usted en qué va a terminar ese sueño guajiro de la profesionalización de las policías. Para profesionalizar las policías, primero hay que restaurar la legalidad perdida. ¿Con qué? Con el monopolio legítimo de la violencia. En pocas palabras, usar verdadera y decididamente la capacidad de fuego que tiene las Fuerzas Armadas, pilar fundamental del Estado mexicano, y entonces una vez que acabe con esos grupos, entonces sí, vamos a empezar la profesionalización de las policías. Pero no al revés, no al revés. Es una ilusión, es un sueño de opio ese. Sin embargo, vea usted cómo lo plantearon ahí una bola de oportunistas e hipócritas y cobardes, tanto en diputados como en el Senado de la República. Aquí termina el editorial de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022.